recordarás que la iglesia de Corinto es fundada en aquella ciudad, una ciudad con hábitos muy pecaminosos, altamente pagana, hipersexualizada, donde hacían muchas cosas moralmente incorrectas. Y es en ese contexto donde la iglesia de Corinto nace y es bajo diferentes circunstancias que los hermanos van llegando al Señor. Y cuando llegan allí al Señor, entonces es donde ellos tienen preguntas, curiosidades de cómo podemos vivir la vida cristiana o si en la circunstancia que estoy tengo que cambiarla, modificarla para así poder agradar al Señor. Porque su mayor anhelo era poder agradar a Dios, pero no sabían cómo hacerlo ni cómo lograrlo. Y es ahí donde ellos le escriben a Pablo en una carta que obvio no tenemos, y le hacen diversos tipos de preguntas. Y es todo lo que Pablo va tratando y va resolviendo en este capítulo 7. Estamos casados, pero siendo casado, ¿es bueno tocar mujer o no? Porque acá en este mundo tan sexualizado, el acto sexual ha sido tan distorsionado que no sabemos si está bien hacerlo o no. Y Pablo dice, dentro del contexto de matrimonio está bien tener relaciones sexuales. Hemos llegado siendo cristianos por diversas circunstancias en el pasado, me separé, me divorcié, hoy he quedado viudo, ¿puedo volver a casarme o no? O mejor me quedo así, ¿eso me hace más santo o menos santo? Preguntaban ellos. Y después otro tipo de preguntas, ¿es mejor quedarse soltero o no? Pablo responde a ello, a los solteros. Y también, que fue lo último que se vio en relación a nuestra serie, la pregunta sobre, ¿estoy casado o estuve casado antes de conocer al Señor? Mi pareja es incrédula, yo llego al Señor, mi pareja no. ¿Qué hago? Yo quiero agradar a Dios. ¿Debo separarme o no? ¿Eso me hace más santo o menos santo? ¿Eso va a agradar a Dios o no? Eran las dudas y las preguntas que ellos tenían en las diversas circunstancias que habían llegado al Señor, porque su anhelo era vivir una vida que agrada a Dios. Y es en esas preguntas que Pablo va a sentar tres principios de los cuales ya se ha basado de alguna manera, pero no los mencionó explícitamente, y que ahora sí lo va a decir y lo va a mencionar. Tres principios de una vida que agrada a Dios. Y con eso en mente vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor Dios, Padre amado, gracias por permitirnos congregarnos un domingo más. Y Señor, este anhelo de los hermanos de la iglesia de Corinto es el mismo anhelo que también nosotros tenemos, el poder agradarte, Señor. Si bien es cierto, en el camino ellos cometieron muchos errores, Señor, pero hoy también queremos aprender de lo que dice tu palabra y de estos tres aspectos de una vida que agrada a Dios de acuerdo al texto que hemos leído hace un momento. Señor, háblanos, guíanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Entonces, en primer lugar, y ahí está en pantalla, en primer lugar, una vida que agrada a Dios confía en la soberanía de Dios. Y ahora, ¿a qué nos referimos con soberanía de Dios? Es en la capacidad única que Dios tiene para poder gobernar sobre todo lo creado. No hay nada que ocurra debajo del cielo, aquí en la tierra o debajo de la tierra, que no esté bajo la voluntad, bajo la permisividad de Dios. No hay nada que ocurra que sea desconocido para Dios, ni que tenga su autorización o su permiso. Ahora, considerando este concepto y que nada escapa de sus propósitos y su voluntad, vamos a analizar este primer versículo, el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí estaba ocurriendo un asunto en cuanto a este versículo. Tenemos un ligero problema o detalle en cuanto a la traducción de este versículo. Y es por eso que, permíteme aclarar, es todo lo que dice en este versículo. Pablo está diciendo lo siguiente, que cada persona debe llevar la vida que el Señor le ha asignado
y en la que Dios lo ha llamado a salvación. En otras palabras, cada persona debe vivir su llamado como cristiano en cualquier circunstancia en que Dios lo ha colocado. Entonces, la palabra ahí que dice llamó, que viene del verbo llamar, ahí Pablo se está refiriendo a la salvación. Entonces, cada uno como el Señor, o cada uno debe llevar la vida que el Señor le ha asignado, y como Dios lo llamó a salvación, cada uno así debe vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo está mencionando esto? Porque una vez más, recordando lo que dije hace un momento, los hermanos de la iglesia de Corinto pensaban que en las circunstancias que estaban viviendo todo era malo. Entonces me divorcio, me separo, dejo de tener relaciones sexuales con mi esposa o con mi esposo, ya no me vuelvo a casar o vivo soltero. Y Pablo comienza a decirles esto, de que ellos han sido llamados en el Señor bajo diversas circunstancias en las cuales cada uno ha llegado, pero en esas deben permanecer. Y estoy hablando en relación a circunstancias. Acá Pablo no está diciendo, si el Señor te llamó siendo pecador, entonces sigues siendo pecador. No, si tú llegaste al Señor siendo borracho, entonces sigues siendo borracho. No, no está diciendo eso, sino está hablando de las circunstancias en las cuales han llegado al Señor. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, considerando eso, tenemos otro problema. Que algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto habían llegado en circunstancias muy adversas. Como por ejemplo, cuando trata el tema de las viudas. Que su esposo tal vez fue asesinado o murió por una enfermedad. Y acá Pablo está diciendo, pero cada uno debe llevar la vida que el Señor le ha asignado. O sea, Dios mandó a matar a mi esposo. Dios le trajo una enfermedad a mi esposo para que muriera y ahora me quedé viudo o viuda. Y eso es algo que debemos entender, por eso menciono de que tenemos un detalle en cuanto a la traducción del texto y la interpretación del mismo. Dios me trajo este mal y me fue mal económicamente y ahora tengo problemas en el área económica. ¿Es culpa de Dios entonces? Y en esas circunstancias tengo que mantenerme. Y para entender esto de la soberanía de Dios y de poder confiar en la soberanía de Él, debemos entender dos cosas. Uno de ellos es la voluntad directiva de Dios y la otra es la voluntad permisiva de Dios. En cuanto a la voluntad directiva, es aquella que Dios nos dice claramente lo que debemos hacer, como por ejemplo, orar sin cesar. Es una indicación, es una instrucción de parte de Dios. Pero cuando hablamos de la voluntad permisiva, es cuando Dios permite, por eso tiene ese término, voluntad permisiva, es cuando Dios permite que ocurran ciertas cosas, aunque no sean su voluntad, aunque Él no los desea. Todo lo que ocurre en esta tierra, en el universo, ya sea bueno o malo, está bajo la supervisión de Dios, pero no todo lo que ocurre es lo que Dios anhela o desea directamente. Permíteme explicártelo de esta manera. Mencionamos que la voluntad directiva tiene que ver con las ordenanzas y las instrucciones de Dios. ¿Todos conocen los semáforos? Pregunto nomás. A mi hijita ahorita con 4 años le han enseñado sobre el semáforo. Luz roja, ¿cuál es la indicación, la dirección? Detente, ¿verdad? Luz ámbar, ve sobre frenando. Y luz roja, disculpen, sí, luz roja me falta. Luz verde, gracias, la edad ya. Luz verde es avance. Esas son las directrices, las indicaciones de esa norma, que podríamos relacionarlo con la voluntad directiva. Son las directrices y las normas de lo que uno tiene que hacer con cada una de esas luces. Pero, si un conductor decide pasar la luz roja, a pesar que la voluntad directiva y la ordenanza cuando está la luz roja es detente, pero él en lugar de detenerse decide pasar por alto la luz roja y causa un accidente, esto no significa que está funcionando mal el sistema, en este caso de las normas de tránsito, porque están claros, luz roja detente, luz ámbar sobre frena y luz verde avanza. El problema no son las normas de tránsito, sino el problema es la persona que tomó en su voluntad una decisión incorrecta y decidió desobedecer. Cada uno de nosotros tenemos capacidad de decisión.
De la misma manera, Dios tiene mandatos claros, su voluntad directiva, pero permite que las personas tomen sus decisiones, porque nos ha dado esa capacidad de decisión, incluso cuando esas decisiones van en contra de su voluntad. No escapa de su soberanía, no escapa de su conocimiento, pero Dios lo permite. Y Pablo dice, cada uno está llegando al Señor en diversas circunstancias. De padres separados, de una economía en crisis, o tal vez divorciados, pero eso mucho tiene que ver con las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado, que a pesar de que la voluntad de Dios, hablando del matrimonio, es lo que Dios unió, no lo separa el hombre, cada uno de nosotros hemos tomado decisiones. Y los hermanos de la iglesia de Corinto también tomaron decisiones. Y algunos se divorciaron, otros se separaron, etcétera, etcétera. ¿Es culpa de Dios? No. Ahora, algo más que debemos considerar para no pasar por alto, es que vivimos en un mundo que está afectado por el pecado, plagado por el pecado, y estamos todos nosotros expuestos a ellos. Yo salgo ahorita de aquí del templo, voy a la calle, y me podría encontrar con alguien que me quiere robar el celular y me puede hacer daño con un arma blanca o un arma de fuego. ¿Es culpa de Dios? No. Esa persona tomó su propia decisión y tristemente estamos en un mundo plagado de pecado con personas pecadoras que toman sus propias decisiones. No es culpa de Dios si alguien me asalta. No es culpa de Dios si me sobreviene una enfermedad, porque estamos en un mundo afectado por el pecado donde las enfermedades son muestra de ellos. Entonces, con eso en claro, los hermanos en la iglesia de Corinto, allí habían creyentes que luchaban con la idea de permanecer en su estado actual. Algunos, como he llegado a mencionar, creían que debían abandonar sus matrimonios o a sus parejas incrédulas porque así iban a vivir en pureza espiritual. Otros pensaban que debían cambiar su estatus social para ser más aceptos delante de Dios. Y Pablo responde con este principio. Dios es soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. Esto significa que, independientemente de nuestra situación, ya sea un matrimonio complicado, un trabajo difícil, una posición social baja, Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Él nos llama a reconocer su mano en nuestras vidas y a confiar en su control. No sé si tú recuerdas lo que dice un proverbio en el libro de Proverbios. Dice lo siguiente, el hombre traza su camino. Y eso me recuerda mucho a que nosotros tenemos esa capacidad de decisión, donde se ejerce la voluntad permisiva de Dios. Dios nos da indicaciones, pero nosotros pasamos por alto porque no queremos hacerle caso, vivimos a nuestra manera, erramos, pecamos, fallamos, nos herimos a otras personas y llegamos al Señor. Con todas esas heridas, con todas esas malas decisiones y sus consecuencias. Y acá viene la soberanía de Dios, que en medio de esas circunstancias Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Porque el hombre traza su camino, pero ¿qué más dice el texto bíblico? Pero Dios endereza sus sendas. Y ahí es donde nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios. Pero el problema de los hermanos de la iglesia de Corintios es que ellos decían, si mis padres no me hubieran abandonado, si no tuviera este problema económico, si mi esposo no hubiera sido infiel, si mis hijos fuesen otros, yo sería mejor cristiano. Ese era el problema. Y Pablo les deja bien en claro, no, mis hermanos, tú has llegado a este punto y la gracia del Señor ha llegado a tu vida en ese punto de tu vida porque tú has tomado decisiones o has sido afectado de alguna manera por el devenir natural de este mundo pecador, pero no te equivoques, en esas circunstancias Dios te llamó y las conoce claramente y Dios va a obrar allí. No busques cambiar esas circunstancias. O en el sentido de lamentarte o echarle las culpas a ellas de lo que tú no puedes crecer o avanzar espiritualmente ahora, o que serías mejor cristiano, sí. No. Recuerda esto, Dios actúa de manera misericordiosa, recogiendo los pedazos de nuestras vidas rotas por el pecado, nuestras malas decisiones y nuestros errores. Y cuando llegamos al Evangelio, lo hacemos en el momento que Dios ha designado, conociendo Él esas circunstancias y todos los errores y pecados de nuestra vida.
Y aún en medio de ellas, de esas circunstancias, Dios nos llama en el momento preciso y nos guía en su camino. Y comienza a obrar en nuestras vidas. Mi amado, Dios puede obrar en tu vida ahora. No pienses que puedes o caminarás con el Señor mejor cuando tu suerte, entre comillas, en la vida mejore o tu pasado fuese otro. No. Camina para el Señor en el lugar que te encuentras ahora mismo y deja que Él obre en esas circunstancias en que tú has llegado a Él. Aceptar el Evangelio, rendir nuestra vida a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, no cambian nuestras condiciones y obligaciones previas. De ninguna manera. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Confía en la soberanía de Dios. Agradece a Dios por llamarte a pesar de tus malas decisiones, a pesar de tus errores, a pesar de tu pecado y de tus experiencias vividas. Agradécele a Dios de que a pesar de todo eso, en su gracia y en su misericordia, te alcanzó. Su salvación llegó a tu vida y ahora Él puede obrar. Y confía en Él y en su soberana voluntad. Por eso, y aparecerá en pantalla, una vida que agrada a Dios no vive quejándose de su pasado, no vive en una burbuja ilusionado bajo esta mentira que si mis circunstancias fuesen otras, yo sería mejor cristiano o así agradaría mejor a Dios. No, una vida que agrada a Dios entiende que nada en su vida está fuera del gobierno soberano de Dios. Amén. Pero en segundo lugar, una vida que agrada a Dios también busca obedecerle. Versículo 18 dice así: fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo en estos versículos está usando una ilustración acerca de la circuncisión. Y pastor, ¿qué era la circuncisión? Bueno, cuando hablamos de la circuncisión, esto era lo más importante para el pueblo de Dios, para la nación de Israel. Para el pueblo de Dios, la circuncisión era la señal del pacto con Dios. Ese pacto que Dios había hecho con Abraham, donde le dijo que toda su descendencia, todo varón que naciera a los 8 días de nacimiento tenía que ser circuncidado para formar parte y como señal que eran parte del pacto y del pueblo de Dios. Entonces la circuncisión identificaba al pueblo de Dios, a los israelitas, en una relación única y exclusiva con Dios. La circuncisión era la marca que debían tener para así pertenecer al pueblo de Dios y recibir las bendiciones de Dios. De hecho, algunos gentiles que de alguna manera, por diversas experiencias, entendieron y reconocieron al Dios de Israel como el único y verdadero Dios, llegaba a ellos y estos gentiles se convertían al judaísmo. Y cuando se convertían al judaísmo, ellos se circuncidaban. Ahora bien, por el otro lado, tenemos a los gentiles, donde para ellos, para el pueblo grecorromano de aquella época, la circuncisión era visto como una señal de desprecio hacia el pueblo judío y hacia las personas. ¿Por qué? Porque para el hombre de aquella época, ellos exaltaban mucho el culto al cuerpo. Y es más, para ellos el no ser circuncidado era una señal de varonilidad. Y quien estaba circuncidado, por lo tanto, era menos hombre. Y, como no sé si tú sabrás, pero en aquella época, cuando se hacían los diversos Juegos Olímpicos, muchos de los hombres participaban y competían desnudos, mostrando así su varonilidad y que no estaban circuncidados. Y también había esto de la participación de los baños públicos, de las duchas públicas.
Entonces, en esas duchas públicas entraba un judío y los varones que no eran judíos, que no eran circuncidados, se burlaban de aquel judío que sí lo era, que sí era circuncidado, porque para ellos era una señal de poca masculinidad. Es por eso que el historiador Flavio Josefo menciona que algunos hombres judíos se operaban para ocultar su circuncisión, de manera que no se identificasen como judíos cuando iban a esos baños públicos, cuando se iban a los gimnasios y estaban desnudos. Porque buscaban de esa manera ser aceptados por aquella sociedad gentil. Es por eso que ahora podemos entender mejor el versículo 18, donde Pablo dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir, si alguno ha sido circuncidado y ahora es salvo, ha llegado al Señor porque fue llamado, no cambie su condición, no haga nada para ser incircunciso. Y si alguno ha llegado a salvación siendo incircunciso, no tiene por qué circuncidarse, porque eso no es importante. Y Pablo lo va a explicar en el versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que, ayúdenme, sino guardar los mandamientos. Lo que verdaderamente es importante no es lo externo. Por eso Pablo dice eso en el versículo 19. Ni la circuncisión ni la circuncisión es algo, no son nada. Lo importante es guardar los mandamientos. Y es que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían anhelos mal definidos. Ellos pensaban que era más espiritual no tener relaciones sexuales en el matrimonio. Ellos pensaban que los iba a ser más espiritual el separarse del esposo incrédulo. Eso los haría más espirituales. Pensaban que haciendo esos cambios externos iban a agradar más a Dios y no es así. Hay una diferencia que Pablo está marcando entre los cambios externos y los cambios internos. Lo que nos hace más santos delante del Señor no es que nos compremos la Biblia más cara o que nuestra Biblia tenga comentarios bíblicos o sea una Biblia de estudio de tal autor o tal escritora. No. Tampoco nos hace más santos poner cuadros cristianos o versículos bíblicos en la casa, que son de ayuda, por supuesto. Lo que nos hace más santos y aceptos delante de Dios, mis amados, es obedecer su palabra. ¿De qué sirve que tengas cuadros cristianos? ¿De que tengas textos bíblicos pegados por toda tu casa? Si eres una persona rencillosa, que para gritando, insultando, menospreciando a tus hijos, al esposo o a tu esposa. ¿De qué sirve que te compres la mejor Biblia, entre comillas, con grandes comentarios, con estudios bíblicos, que compres diversos libros cristianos? Si es que practicas la mentira, la hipocresía, el murmuro, si andas en chismes o estafando, robando a la gente. Esos cambios externos no sirven de nada si es que no hay un cambio primero de corazón. Por eso la obediencia a Dios es lo que verdaderamente importa. Y la obediencia a Dios es un cambio interno, es un cambio del corazón. Así que Pablo les está diciendo, no importa si eres soltero, no importa si eres casado, no importa si eres viudo, lo que sí importa verdaderamente es si obedeces a Dios. Tu condición externa no te hace más o menos cristiano. El que vengas con ropa de marca, el que tengas un título, una casa propia o dinero en tu cuenta bancaria no te hace más cristiano. Son asuntos externos. Pero lo que importa en la vida espiritual no son esos cambios que tú puedas hacer. Lo que debes buscar es que Dios cambie en tu interior. Eso es lo más importante. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios. Y permíteme hacer una aclaración, no se me vaya a malentender. No estoy diciendo que ahora que tú eres cristiano,
No busques ordenar tu vida, ser mejor profesional, tener ahorros para tu familia, para tu futuro, anhelar algo mejor. No, no estoy diciendo que eso sea malo. Es necesario. Pero es como lo que dijo Santiago en su carta hablando de la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. En otras palabras, es a raíz de lo que dejo que Dios cambie mi corazón y me transforme, que luego se van a evidenciar, o sea, cambios internos, que luego se va a evidenciar en cambios externos. Voy a llevar una vida más ordenada, voy a buscar superarme como padre para mis hijos, voy a mantener una buena economía, voy a ser ordenado en ese aspecto para saber ahorrar y sustentar a mi familia. Pero esos son cambios externos que vienen a raíz de lo que ocurre primero en el corazón, que Dios comienza a obrar a través de su palabra. No son asuntos superficiales para querer engañar a los demás. ¿Se entiende? Entonces cerramos con esta reflexión, el segundo punto. Una vida que agrada a Dios no se enfoca en lo externo o en rituales sin sentido. Agradar a Dios comienza con un corazón dispuesto a obedecerle. Entonces, recapitulamos. Una vida que agrada a Dios confía en la soberanía de Dios. Una vida que agrada a Dios, ¿qué hace? Obedece a Dios. Y en tercer lugar, siguiente pantalla, una vida que agrada a Dios busca apartarse del pecado. Dice así el versículo 21 en adelante. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora Pablo, de utilizar la ilustración acerca de la circuncisión, ahora está pasando a utilizar otra ilustración, otro ejemplo, y habla sobre la esclavitud. Y vale mención que la esclavitud en aquella época era algo muy común. Era parte muy importante en la sociedad en aquella época. Es más, no es la idea de la esclavitud que nosotros tenemos de hace unos años atrás, de cómo esclavizaban a la gente de color. No, en aquella época incluso muchas personas buscaban ser esclavos, porque era muy distinto el trato que ellos recibían. Es más, los historiadores afirman que 1/3 de la población en Corinto era esclava. El segundo tercio eran personas que eran libertas, o sea que en algún momento habían sido esclavas, pero ya no lo son. Y el último tercio eran personas libres que nunca habían sido esclavas. O sea, 2/3 de la población habían experimentado de alguna manera el ser esclavo. Y recuerda algo más, Pablo aquí no está haciendo una disertación sobre la esclavitud, si está bien o está mal. Él está ilustrándola para hablarnos de aquellos que han llegado al Señor bajo diversas circunstancias. No pierdas eso de vista. Y es allí donde aparece la primera enseñanza de estos versículos, en el versículo 21. Léelo conmigo. Dice así: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, ¿qué dice? Procúralo más. En otras palabras, lo que Pablo está enseñando, o la primera enseñanza de estos versículos, es que tú tienes que buscar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Apartarte del pecado, apartarme de todo aquello que me inste a pecar. En otras palabras, vivir una vida que agrade a Dios. Y escucha bien, si estás en una condición donde puedes ordenar algún área de tu vida delante de Dios, hazlo. Permíteme darte un ejemplo.
Un hombre que en su pasado se metió con una mujer, tuvo un hijo, no se casaron, pero luego se separaron por diversas circunstancias. La mamá se queda con el hijo, él continúa con su vida, pasa unos años y ahora encuentra otra mujer con la cual otra vez vuelve a convivir porque no se casa, no es creyente, ni él ni ella. Tienen hijos, pero de repente este hombre, que puede ser una de las tantas preguntas que Pablo quiere responder con estos principios, escucha a predicar a Pablo en Corinto. Entonces, ¿qué decisión toma él? Entiende su condición de pecador, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y rinde su vida a él. Él ha llegado a Jesucristo, está en un estado de convivencia, tiene hijos. Y el principio es buscar lo mejor. Si estás en una condición donde puedes ordenar algún área de tu vida delante de Dios, hazlo. ¿Qué debería hacer este hombre? Lo escuché por ahí. Casarse, porque él ahora que entiende la palabra de Dios, entiende que el estar en un estado de convivencia y acostarse con una mujer se llama fornicación, aunque fuese la madre de sus hijos, porque no está casado. Y ahora entiende que para tener una familia conforme al corazón de Dios, él tiene que entrar en un pacto matrimonial junto con su esposa. Entonces él va a buscar ordenar esas áreas que puede ordenarlas delante del Señor, buscar lo mejor. Y es más, mencioné algo de este hombre, que él en el pasado tuvo un hijo con una mujer. Y como ahora él está en Cristo y conoce la palabra de Dios y sabe cuál es su rol ahora como padre, él puede ordenarse también, volviendo a conectarse con ese hijo, porque lo abandonó, lo dejó a su suerte. Pero ahora como está en Cristo, él tiene que ordenar su vida. Tal vez hasta incluso lo descuidó económicamente hablando. Y va y habla con su hijo, le dice: hijo, perdóname, he actuado como un mal padre, no he sido parte de tu vida, pero ahora te comento que he conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y sé cuál es mi rol. Aunque tal vez no pueda cambiar estas circunstancias, porque ahora tengo una familia, estoy casado, tengo hijos. Y tu mamá también tiene un compromiso tal vez. Yo no dejo de ser tu padre y ahora quiero cumplir correctamente mi rol. Perdóname por haberte abandonado, por haberte descuidado. Voy a no solamente a cumplir mi rol como padre económicamente hablando, sino también hablándote de Dios, pasando tiempo contigo, instruyéndote en la palabra. Eso sería ordenar su vida. Por eso te dije, si estás en una condición donde puedes ordenar algún área de tu vida delante de Dios, hazlo. De la mano de Dios empieza a ordenar tu vida, reconoce en qué áreas estás fallando al Señor y entrégaselas a Él. Deja que Dios restaure tu vida, pero tú haz los cambios necesarios. Pero hay algo más que nos dice este versículo o este texto. Vamos a los versículos del 22 al 23. Dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis, ¿qué dice? Esclavo de los hombres. Es decir, si el Señor te llamó, te salvó siendo libre, no te vuelvas a ser esclavo de nadie. Volvemos a la ilustración de aquella época, en Corinto. Habían hombres que se hacían esclavos porque tenían una deuda. Se hacen esclavos porque no podían pagarlo, terminan de pagar esa deuda y vuelven a ser libres. ¿Cómo podían volver a hacerse esclavos? Metiéndose en deudas que no debían. Entonces, o voluntariamente se hacían esclavos
o de manera obligatoria lo sean esclavos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No te metas en situaciones donde te vuelvas a esclavizar si ya fuiste libre. No lo hagas. No tomes malas decisiones. Entonces, con eso en mente y recordando que esto solamente es una ilustración, aquí hay otro principio. Busca apartarte de todo aquello que te lleve nuevamente a ser esclavo del pecado. Lo voy a repetir. Busca apartarte de todo aquello que te lleve nuevamente a apartarte o a ser esclavo del pecado. Otro ejemplo, casi similar al anterior. Un hombre que una vez tuvo una, otra y varias parejas en el camino sin ser cristiano, y ahora está también en un estado de convivencia con una mujer que, al igual que él, por no conocer a Cristo, vive perdidamente en excesos: alcohol, drogas, fiestas, estafando, engañando a la gente, robándole. Pero él también llega a la iglesia de Corinto y escucha la predicación de Pablo. Se convierte al Señor. Se da cuenta que esas acciones, ese estilo de vida no honra a Dios y claramente es una vida pecaminosa. ¿Qué decisión él toma? Por un lado, reconoce sus pecados, rinde su vida a Jesucristo, lo reconoce como su Señor y Salvador, y hace un cambio radical. Y obvio, como él conoció al Señor, se dio cuenta de su condición y como estaba viviendo, él le dice a su pareja: vamos a la iglesia. Porque él sabe que ella también lleva el mismo estilo de vida que él llevó en algún momento. Y comienza a llevarla a la iglesia para que escuche de la palabra del Señor, para que Dios toque su corazón y algún día pueda darse esa transformación que también hubo en él. Pero ¿qué está ocurriendo? Que esta mujer no desea ir a la iglesia. No le parece, no está de acuerdo, no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere morir a su yo, porque sabe que si ella reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, va a tener que dejar muchos hábitos que ella no quiere dejar. Él trata 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Qué debe hacer este hombre? Pregunta de examen de admisión. Ya. Es más, quien responde la pregunta, yo le invito a comer y usted paga. Acuérdate el principio: busca apartarte de todo aquello que te lleve nuevamente a ser esclavo del pecado. ¿Qué debería hacer? Separarse. Muy bien, ya tengo varias invitaciones. Debe separarse. Debe separarse de esa mujer, porque si continúa viviendo con ella, va a seguir fornicando y esta mujer lo va a inclinar a hacer cosas incorrectas de la vida pasada que llevaba. Él, como un hijo de Dios y alguien que quiere buscar agradar a Dios con su vida, debe buscar apartarse de todo aquello que le lleve nuevamente a ser esclavo del pecado. ¿Se entendió? Permíteme hacerlo más aplicativo para ti y para mí. ¿Eres esclavo de algún hábito o comportamiento que es contrario a la palabra de Dios? ¿Mantienes amistades, conversaciones que sabes que te están llevando a pecar? ¿Hay algo o alguien que de alguna manera te está influenciando para desobedecer a Dios y practicar algún tipo de pecado? Pues lo que Dios te está diciendo a ti es: aléjate. Recuerda este último principio: busca apartarte de todo aquello que te lleve nuevamente a ser esclavo del pecado. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Si quieres agradar a Dios con tu vida. Y por eso terminamos con esta reflexión. Una vida que agrada a Dios es aquella que busca apartarse de todo aquello que lo aleje de Dios. Recuerda, Cristo te liberó para que vivas para Él, no para volver a la esclavitud del pecado. Amén.
Oremos. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver estas tres verdades de una vida que te agrada. En primer lugar, confía en tu soberanía. Una persona que te agrada, que vive para agradarte. Confía, Señor, y descansa en tu soberanía. No niega su pasado. Entiende que gran parte de ellos es por sus malas decisiones o por circunstancias propias de devenir de este mundo pecador. Y que no eres tú culpable de ellos, Señor. Pero que aún en medio de esas circunstancias que tú conoces, tú lo llamas para restaurarlo, salvarlo, sanarlo. Que no se trata de que si no hubiera vivido eso, si no hubiera pasado aquello, no vive en ilusiones. Acepta su realidad, pero descansa en tu soberana voluntad, como lo dijimos, que tú, Señor, enderezas nuestras sendas. En segundo lugar, Dios, una vida que te agrada. Busca obedecer tu palabra. No busca hacer cambios superficiales externos. Que asisto a la iglesia, vengo a un culto, llevo una Biblia, pongo cuadros aquí o allá en casa, o posteo versículos aquí y allá en Instagram o en Facebook. No. Sino que busca obedecerte de corazón, dejando que tú lo cambies primero internamente, para que luego se manifieste ese cambio interno externamente. Y en tercer lugar, una vida que te agrada, Señor. Busca apartarse del pecado. Busca ordenarse delante de ti en todo aquello que esté a su alcance, que sabe que está mal y que tiene que corregir. Pero también busca apartarse de todo aquello que lo inclina una vez más a la esclavitud del pecado. Señor, permítenos considerar estas tres verdades en nuestras vidas y que no seamos falsos cristianos o cristianos a medias o engañados, sino que vivamos conforme a lo que nos has enseñado hoy también en tu palabra y ser verdaderos hijos tuyos que te agraden. En Cristo Jesús, Señor, oramos así. Amén.